expresidente Andrés Pastrana y amigo nuestro de acá de La Estrella. ¿Cómo vio todo el proceso que recién culminó electoral en Panamá y todo el trabajo que hizo el Tribunal Electoral y el comportamiento de los panameños, visto desde la perspectiva de un observador internacional? Yo creo que hay dos cosas que llaman la atención. La primera, pues hay una pérdida de credibilidad hoy en Panamá sobre las encuestas, porque todos creíamos que iba a ser una campaña muy reñida. La campaña terminó por encima de 8 puntos o 8 puntos por encima un candidato del otro. Lo que se decía en algunas campañas políticas es que había un voto escondido, un voto, yo no sé si camuflado. Llama la atención porque Panamá históricamente no reelige los gobiernos. A pesar de que aquí no existe la reelección, el panameño vota distinto. Y es interesante ver cómo se le da el voto al presidente Varela, pero no se le da el voto al Parlamento para que lo acompañe. Como si que el panameño muy inteligentemente crea los pesos y contrapesos ese día de las elecciones. El presidente Varela va a tener que hacer una coalición, llamar a una concertación, atender puentes para poder conformar su gobierno y poder tener la gobernabilidad. Segundo, a pesar de todos los ataques que sufrió el tribunal, el panameño sigue creyendo en su sistema electoral y en el tribunal electoral. Y esto es muy importante, porque es el que garantiza la transparencia el día de las elecciones y hay una gran confianza en el tribunal electoral. Esto es muy importante, porque no es común que se vea este estilo de respaldos a una institución como el tribunal electoral. Yo hablaba con el señor Nuncio en Panamá y me decía, la iglesia es la primera institución de respetabilidad en Panamá y la segunda es el tribunal electoral. ¿Por qué? Porque aquí no están representados todos los partidos, ni todos los partidos tienen acceso o participación en el tribunal electoral, pero hay credibilidad en el tribunal. Y eso es muy importante para una democracia como la panameña. Y otro tema que sé que usted conoce muy bien porque fue uno de los que inició los procesos de diálogos con la FARC, la guerrilla. Durante su época no se lograron grandes acuerdos y estamos viviendo la misma situación en este momento, a pesar de que los diálogos no se están realizando en Colombia, sino que se escogió a Cuba como intermediario de todos estos diálogos. ¿Qué cree que va a pasar? A ver, ¿por qué se escoge Cuba? ¿Por qué se escoge Cuba? Que es muy interesante. Porque la FARC, cuando ellos rompen el proceso de paz en mi gobierno, yo los dejo en una campaña cuando ya ellos toman la decisión de no querer hacer la paz. Mi gobierno los deja en la lista de narcoterroristas de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Por lo tanto, la FARC no tiene otro lugar donde poder negociar, si acaso Venezuela, porque el otro país acompañante es Venezuela, pero la FARC no puede negociar porque está en la lista de narcoterroristas. Punto número uno. Punto número dos, yo hice todos los esfuerzos por tratar de hacer la paz, y la gran diferencia yo diría que son dos con el gobierno del presidente Santos. En mi gobierno todo fue público. Inclusive hoy si usted entra a mi página web, andrespastrana.org, ahí están los acuerdos que hicimos con las FARC. Las reuniones, perdón porque acuerdo no hicimos, las reuniones, todas las reuniones que hicieron, todos los papeles y documentos que se firmaron, era público. Hoy está absolutamente secreto. Los únicos que conocen del proceso de paz creo que yo es el presidente, ahora su candidato a la vicepresidencia, que no entendemos por qué el resto de candidatos no lo conocen. Creo que el presidente del Uruguay, el presidente Mojica, nadie más conoce qué está pasando allá. Y segundo, lo que se está haciendo en Cuba distinto a mi gobierno es que ya se pactó. Nosotros nunca pactamos. Nosotros hablamos, dialogamos, pero no pactamos. Fíjese lo que está sucediendo, que yo soy muy crítico. Se dice que la FARC en estos días, para dar oxígeno al gobierno, va a firmar el tercer punto de la agenda, que es el del narcotráfico. Pero la pregunta que nos hacemos los colombianos y se está haciendo el mundo es, ¿cómo Colombia puede negociar su política de drogas con el mayor cartel de drogas del mundo, que es la FARC? Ahí hay una duda muy grande de los colombianos y de la comunidad internacional. ¿Qué está negociando el presidente Santos con el cartel más grande del mundo en este momento, que es la FARC? Por primera vez hay un presidente en ejercicio que se puede reelegir negociando con la guerrilla. Entonces,
hace algunos meses yo llamé la atención porque el hermano mayor del presidente Santos, Enrique, periodista también, en el Woodrow Wilson en Estados Unidos dijo: si Colombia no reelige a mi hermano Juan Manuel, no hay proceso de paz. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo así? La paz no es de Juan Manuel Santos, la paz es de los colombianos. Pero segundo, hoy está negociando en La Habana. La pregunta que nos hacemos los colombianos y el mundo es: ¿está negociando el presidente o está negociando el candidato? Y como su hermano dijo que si no se reelige su hermano, no habrá proceso de paz, la FARC sabe que tienen un as en la mano, porque en este momento Santos necesita a la FARC. Entonces la pregunta que nos hacemos los colombianos es: ¿el candidato presidente qué está dispuesto a entregarles a la FARC para que hagan un proceso de paz? Pero a la misma manera, lo que más nos preocupa es qué va a pedir la FARC, sabiendo que depende de ellas esa elección. Entonces, por lo tanto, hay un tema muy complicado. Segundo, yo hubiera creído que era importante, y lo dije desde el comienzo de la campaña, que el gobierno hubiera invitado a todos los candidatos a la mesa de La Habana para hablar con las FARC. ¿Por qué? Porque el presidente Santos puede reelegirse, pero puede que no. Y si no se reelige, sí es que era bueno que el resto de candidatos conocieran qué estaba pasando, para ver si apoyan el proceso, si continúan el proceso, si lo acaban, si lo dejan en el congelador, no sabemos, pero hubiera sido importante ese tema. Otro tema para ir trabajando todos los temitas. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Mire, yo creo que el tema, mientras que hablar en términos generales de la droga, el tema complicado de la droga, esto tiene que ser una política mundial, no puede ser una política simplemente Estado por Estado. Si el mundo entero no toma una decisión en concreto, ¿qué es lo que queremos hacer? Si un país la legaliza, el otro la va a producir y el otro la va a consumir. Un país posiblemente, y hemos visto casos ya con Holanda, hay países que terminan siendo simplemente países de turismo para ir a fumar marihuana o consumir otras drogas, se puede crecer el consumo. A mí me llama la atención en ocasiones cuando yo he hablado con los niños que han caído, los jóvenes que han caído en el tema de la droga, siempre me dicen, yo les he hecho esa pregunta, le digo, ¿usted cree que es bueno legalizar la marihuana? Y me dicen, el problema es que uno comienza por la droga suave y termina uno no sabe dónde. Y el problema grave hoy no solamente es el tema de las marihuanas, hoy estamos hablando de las anfetaminas, ya no necesitamos las drogas, porque la marihuana también tiene unos usos médicos que hay que mirar con mucho cuidado, pero el tema de las anfetaminas, el tema de las pepas, hoy son temas que nos están acabando a nuestra juventud. Pero por esto toda esta lucha frontal, nosotros que hemos sido los colombianos los que más muertos hemos puesto, los que más hemos sacrificado, yo personalmente fui víctima de un secuestro por parte de Pablo Escobar, precisamente por ser un gran combatiente en la lucha contra la droga en Colombia. La preocupación nuestra es, si el mundo no toma una decisión, es muy difícil actuar en el proceso de legalización. Porque como le digo, puede que uno la legalice, pero el otro va a continuar con otro negocio. Aquí puede haber talanqueras, trancas, pero hay que mirar cómo y de qué forma desarrollamos una política mundial. Usted también estaba muy preocupado por el tema de México y el desarrollo de los carteles de la droga en México. ¿Cree usted que en estos últimos meses hemos visto que México y el gobierno de México, las autoridades de México y con apoyo de las autoridades de Estados Unidos han logrado la captura de importantes narcotraficantes o jefes de carteles? ¿Cree usted que Peña Nieto podría iniciar un proceso de erradicación de carteles de la droga en México? Lo está iniciando, lo inició el presidente Calderón. Yo creo que lo inició el presidente Calderón, lo ha continuado el presidente Peña. Pero ¿qué creo yo aquí que es lo importante? En el tema de la lucha contra los carteles, ¿por qué los colombianos hemos sido exitosos? Porque hay una política de Estado. ¿Qué significa que hay una política de Estado? Es que los partidos políticos en Colombia, los colombianos nos hemos puesto todos de acuerdo en que hay un enemigo común que es el narcotráfico y que por eso tenemos que unirnos todos, que esta no es una lucha de un gobierno o de un partido o de un presidente. Y yo creo que los mexicanos va a suceder lo mismo, o tienen que llegar a eso, de que la lucha contra los carteles en México es una lucha de todos los mexicanos, porque los carteles de la droga afectan al sector privado, afectan a las empresas, corrompen la política, corrompen a nuestros niños jóvenes. En el caso colombiano, todos los niños jóvenes, como no se pueden castigar con cárcel, los asesinos más importantes eran menores de edad, lo que denominamos nosotros los sicarios.
Entonces, fíjese, cuando se unen los países, logran éxitos, porque esa es una política de Estado, no importa qué gobierno esté ahí. La droga se ha venido desplazando, se desplazó de Bolivia, pasa a Perú, después termina en Colombia, ahora ya estamos viendo cómo se está desplazando a Centroamérica. Y la mayor preocupación es que México es un país grande, es un país con instituciones. México puede erradicar los carteles, pero ¿para dónde se van a ir? Para Centroamérica, que son países muy pequeños, que son países que son muy fáciles de corromper, inclusive hay países que no tienen policía, que no tienen ejército. Entonces ahí puede haber un tema complicado. Panamá, por ejemplo, porque estamos, exacto, porque estamos viendo, fíjense ustedes solamente con el tema de la narcoguerrilla aquí en el Darién, los problemas que se ha causado. Entonces fíjese, si México también comienza a desplazar, los narcotraficantes van a buscar aquellos lugares en que puedan corrompir fácil, en que hay corrupción, en que puedan estar viviendo tranquilos, en que puedan ser puntos en los cuales ellos o bien puedan sembrar o bien puedan despachar. Entonces hay un tema que Centroamérica va a tener, y yo creo que hay que mirar con mucho cuidado lo que puede suceder, toda esa violencia que se puede desplazar a Centroamérica si México de verdad sigue con esta política que hasta ahora ha venido desarrollando. Más acá en el tema de la economía de los países latinoamericanos, ¿cómo usted la ve frente a los problemas que han tenido los países europeos? Bueno, yo creo que nosotros en la región somos ejemplo. Estamos creciendo países doble, triple que lo que crece Europa. El caso panameño, Panamá ha crecido ¿qué? 8 veces más o 7 veces más que lo que crece Europa. Por lo tanto, yo creo que las economías vienen creciendo. Creo que, por lo menos en el caso colombiano, hay tareas por hacer. Colombia hemos firmado muchos tratados de libre comercio, pero no hay infraestructura. Entonces no estamos siendo competitivos. Lo importante para mi país es que podamos competir. En Colombia no hay vías, no hay puertos, no hay aeropuertos. No hemos recuperado, por ejemplo, zonas tan importantes o áreas tan importantes con la recuperación del río Magdalena también para el transporte. Entonces nosotros, a pesar de firmar tratados de libre comercio, hay una necesidad muy grande y no estamos siendo competitivos. Le pongo un caso. Si usted envía un container entre Bogotá y la costa caribe colombiana, creo que en este momento está entre $1.200 y $1.300. Y si ese mismo container usted lo envía de Buenaventura a Shanghái, a la China, está a 700, 800. Así no podemos ser competitivos. Y por eso el país tiene esa gran deuda. Al finalizar mi gobierno nosotros dejamos una política de lo que se llamaron las infraestructuras 4G, que son las grandes autopistas de cuarta generación. No se han construido en 12 años después de que salí del gobierno. Entonces hay una falta de infraestructura para que verdaderamente podamos competir en los mercados internacionales. Usted salió hace 12 años del gobierno, pero en algún momento le ha tenido ese interés de regresar. No. ¿Eso lo ha pasado por su mente? No. Primero porque yo estaba, cuando yo me retiro del gobierno no me podía reelegir. Solo hasta 4 años después podía reelegirme. Hoy me podría reelegir, si para un periodo no más. Pero no, yo creo que ha llegado ya el momento en que es bueno que las nuevas generaciones entren y que las nuevas generaciones participen. Cada día es más difícil entrar en la política. Estamos viendo en el caso colombiano el dinero corruptor. Hoy vienen de los paramilitares, vienen de los narcotraficantes. Es un dinero que ha llevado a que, usted se dio cuenta en el pasado gobierno, más de 60 parlamentarios en el gobierno de Uribe, de la coalición de Uribe, terminaron en la cárcel por vínculos con los paramilitares. Temas como el que estamos viendo hoy, el presidente Santos comprando parlamentarios con dineros del Estado a través de cupos parlamentarios, hace muy difícil la política. También tenemos que sanear la política y buscar mecanismos que nos permitan que cada vez sea mucho más transparente. Otro tema que es bastante álgido también y que le toca con un hermano o un vecino suyo, mejor dicho, Venezuela. Sí. El tema de Venezuela, ¿cómo lo analiza usted? Y usted escribió un Twitter un día pidiéndole al presidente de su país, al presidente Santos, que no abandonara a los estudiantes venezolanos que se encontraban en la calle luchando. En Venezuela yo digo que América Latina hemos dejado solos a los venezolanos. Comenzando desde el día que el presidente Maduro gana las elecciones. El presidente Maduro, lo digo yo, pidió un recuento, que se recontaran los votos para darle su legitimidad. Nunca se dio ese reconteo de votos. Segundo, todos los países antes del reconteo salieron a respaldar al presidente Maduro.
cosa que no entendemos. Hay una falta de legitimidad en este caso del presidente Maduro. Tercero, se violan los derechos humanos, nos golpean a los estudiantes, golpean a la población civil, cierran los medios de comunicación, le ponen mordaza a los medios de comunicación, acaban con la libertad de expresión y no pasa absolutamente nada, nada. Meten a Leopoldo López a la cárcel simplemente porque convoca elecciones para expresar a través de los estudiantes y distintas corrientes políticas su rechazo a lo que viene sucediendo en Venezuela y está en la cárcel. Esas son las garantías. ¿Y qué me preocupa? Que a medida que va pasando el tiempo, los medios de comunicación comienzan a bajar y entonces Venezuela deja de ser noticia. Y no podemos estar. Yo creo que hay que estar permanentemente ahí. Ahí sí, como dice Leopoldo, ¿no es cierto? El que se cansa pierde. No nos podemos cansar de ayudar a Venezuela, a que regrese una democracia plena a Venezuela, que hoy los estamos abandonando, que hay un diálogo, pero ese diálogo tenemos que verlo con mucho cuidado, mientras que no se surtan otras instancias que son importantes, como la liberación ya de Leopoldo. Yo creo que la liberación de Leopoldo tiene que ser inmediata, y de otros líderes políticos que están presos, cesar precisamente la violencia contra los estudiantes. O la pregunta que nos hacemos los demócratas de América Latina, ¿es que Maduro tiene miedo de soltar a Leopoldo López porque se le convierte en una alternativa para las próximas elecciones? Tengo entendido que puede haber referendo revocatorio a la mitad del gobierno en Venezuela. ¿Ese es el temor que tiene Maduro? Es increíble llegar a ver a un supermercado en que no haya papel toalé, que no haya toallas sanitarias para las señoras, en que no haya la arepa, que era elemento fundamental, que no haya pues nada en los supermercados, carne, conseguir un pedazo de carne, leche, todos estos alimentos de primera necesidad no existen en Venezuela. Un país tan rico como Venezuela. Esa es la pregunta que nos hacemos. Algo está fallando. Y este régimen, como digo, lo primero, para fortalecer la democracia, si de verdad ellos quieren iniciar un diálogo, que sea en igualdad de condiciones. El primero que debía estar en ese diálogo es López. Leopoldo López es el primero que debía estar sentado con María Corina y con Capriles, pero no preso en la cárcel, ellos diciendo por unos venezolanos, porque levantaron su voz contra el gobierno, están presos y ellos están promoviendo el diálogo.